invocarán, dice Pablo, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. En otras palabras, también esa última palabra, contradictor, también significa desobediente. Vamos a hacer una oración, inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por este día, Señor, tu día. Gracias, Señor, por tu consuelo, gracias, Señor, por tu ánimo, por tu exhortación, todo lo que nos hablas en tu palabra, Señor, para hacernos más a cada uno de nosotros a la imagen de Cristo. Así que bendice tu palabra, Señor, bendice al predicador, que se diga lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor, y no lo que nuestro corazón engañoso tiene, Señor, sino que tu santa palabra reine en la vida de cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Amén, hermanos queridos. Seguimos pues, ¿no? El apóstol Pablo viene en la carta a los romanos explicando varias cosas. Para empezar, hay algunos extremos, ¿no? Hay los judaizantes, ¿no? ¿Se acuerdan los judaizantes? Que quieren tomar, digamos, exclusividad de Dios, del Dios de Israel. Y vienen los gentiles que creen que a causa de la traición de Israel, ¿recuerdan que vimos que Israel qué era? ¿Se acuerdan? Apocalipsis 11:8, ¿no? ¿En qué terminó esa nación que había sido llamada a ser la nación que predicara el evangelio? ¿Pero en qué terminaron? En traición, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Apocalipsis 11:8? Que eran Babilonia, Egipto. O sea, se convirtieron en los enemigos de Dios. En los enemigos de Dios. Hay una necesidad tanto de Israel como del mundo entero, entonces dice Pablo, para que se le predique el evangelio. Pero a veces, no sé, podemos aplicarlo a nuestra vida en los primeros versículos, del que el versículo 14 dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Así como en el siglo I, si no se le predicaba a estos judíos que habían traicionado al Señor, igual ahora, ¿cómo no le puedes tú, pero puedes pretender que la gente que tú amas sea salva, vaya al cielo, como decimos también, si tú no le hablas del evangelio? ¿Cómo van a creer en alguien si tú no les predicas? Ahora, examina tu corazón y pregunta, ¿las personas que tú conoces, que tú amas o que viven cerca de ti realmente han creído en el mismo Dios de la Biblia en el que tú crees? Porque tú crees en el Dios de la Biblia, pero puede que tu familiar querido o tu vecino o tu primo o tu compañero de colegio, del trabajo, quien está cerca de ti, no cree en el Dios de la Biblia, cree en Diosito. Sí, ¿sabes quién es Diosito, no? Diosito es un ídolo de los latinoamericanos. Todos creen en Diosito y todos creen que Diosito está de acuerdo con ellos. ¿Se han dado cuenta? Todos dicen, Diosito está conmigo. Ese Diosito, está bien que le llamen así porque es chiquito, porque ese Dios es un Dios falso. Es un Dios que nosotros hemos inventado a nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿no? Más parecido a un Teletubby. O un abuelito, ¿no? Un abuelito bonachón que te hace caso a todo lo que tú le dices y que te dice, así te amo como eres. Él te ama no solo como eres, te ama a pesar de lo que eres, para transformarte a la imagen de Cristo. Cuando Dios te salve, no te va a dejar como eres, te va a transformar a la imagen de Cristo. Pero Diosito promete otras cosas, ¿no? Diosito promete que te vas a quedar así, que puedes seguir viviendo tu vida rompiendo su ley. Algunos en A, otros en B, otros en Z, pero que puedes quedarte así.
Ahora, si tú sabes cuál es el Dios de la Biblia y sus atributos, estás tú estudiando las Escrituras y te das cuenta que Dios es justo, que Dios es santo, pero sin embargo no vas y le predicas de ese verdadero Dios a las personas que amas, te vas a engañar como algunos que no conocen a Dios, y a mí me da mucha pena porque nosotros no somos jueces de nadie, acuérdense de esto, pero tú le puedes decir, cristiano, tú que conoces la Biblia, a una persona cuando fallece en su velorio, puedes decirle, no te preocupes, está con Diosito. ¿Estás seguro que le puedes decir eso de tu familiar o de la familia? ¿Seríamos éticos? Es difícil, ¿no? Es difícil poder estar en el velorio de alguien que nunca creyó en el Señor. Ahora, eso no significa que nosotros no sabemos que para siempre es la misericordia de Dios y que hasta un lecho de muerte el Señor perdona, amén. Pero de todas maneras, ¿eso te va a servir como argumento para no predicar al Dios de la Biblia y dejar que las personas sigan creyendo en Diosito? No, amén. ¿Cómo invocarán al verdadero Dios en quien no han creído si tú no se los llevas? ¿No? ¿Cómo van a creer? Es más, algunos tienen hasta se avergüenzan de predicar a Dios. ¿Qué van a decir mis amigos del colegio? Que soy un religioso. ¿Qué van a decir mis amigos del trabajo, no? Que soy un cucufato. ¿Qué van a decir mis amigos de la universidad, no? Que soy un religioso más. No, hermanos, no tengas vergüenza. Mira, sin predicación no hay fe. Y sin fe no hay salvación. Y tus amigos de la universidad, del colegio, del trabajo, tu familia no son salvos. Solamente queda el castigo justo de Dios. Y otra cosa que también se pone peor es que no sé si te das cuenta que al avergonzarte del Evangelio estás demostrando que tal vez tú, habiendo conocido al Dios verdadero, teniendo la palabra en tus manos, eres como los fariseos. Eres un religioso. El religioso que no predica, que no ama a su prójimo, que se guarda a Dios para sí mismo. Un problema que en el siglo XVIII nació que se llamaba el pietismo. El pietista vive para sí mismo su fe, se esconde. Por eso luego termina en legalista, ¿no? Empieza diciendo la fe, no hay que estar explicándola a todo el mundo. Nosotros somos un colegio laico, así que tú no debes hablar de estas cosas. Tú dices, sí, ¿no? Y te comes ese cuento, ¿no? Te comes el cuento de los anticristianos. Y te crees todavía muy respetuoso todavía. No, hermano, tu familia, si bien sí te digo que no vas a agarrar el salón de clases y te vas a parar como Juan el Bautista a decirle arrepentidos al profe, tú vas a tener relaciones personales con las personas, ¿no? Tengo amigos, me voy a la cafetería, ¿no? Muéstrales tu fe con tu vida y con la palabra, ¿no? Muéstrales tu fe de forma natural. No te hagas el religioso en ese sentido tampoco, ¿no? Pero un principio cristiano, que acá también está en el texto, que está en el verso 17, es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así como entonces los judíos de ese tiempo eran unos traidores, pero nunca se iban a convertir así si un cristiano no les predicaba. Tus amigos que no son judíos traidores, pero sí son traidores a Dios, como tú alguna vez lo fuiste, no van a ser salvos si tú no les predicas. Amén. Que si no estás haciéndolo, arrepiéntete. Arrepiéntete. No des por salvos a tu familia. No des por salvos a tus hijos si no les hablas de Cristo. Si solamente crees que está bien, nosotros tenemos kids y acá les enseñamos la palabra, pero la responsabilidad de criar en la fe a tus hijos es tuya. Amén. No del salón de la profe de kids. Nosotros somos un apoyo para los padres. Entonces, ¿cómo va tu niño a invocar a aquel en quien no ha creído? Si tú no le enseñas con amor las Escrituras, si no escribes la palabra en su corazón, ¿no? Mira que dice acá el verso 15, ¿cómo predicarán sin ser enviados? Acá también está el problema. Nosotros como iglesia siempre tenemos que estar enviándolos, como en este momento les estoy exhortando y animando a hacerlo. ¿Cómo van a predicar ustedes si no son enviados? Para empezar, esto no te exime de la responsabilidad que tú ya sabes como cristiano que tienes que hacerlo. Pero igual yo tengo que enviarte. Como pastor, tu líder también, y tú mismo a los que discipulas, discipulo para discipular. Y mi discípulo discipula. ¿Amén? Así tiene que ser. Porque si nosotros no te hacemos énfasis en la urgencia de la predicación del Evangelio, vamos a estar prácticamente avergonzándonos de Dios, avergonzándonos del Evangelio.
negando lo que leímos en la misma carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. El judío primeramente y también el griego, o sea, para todos. ¿Amén? Es importante eso. Entonces era urgente para el apóstol Pablo que los cristianos de Roma le prediquen tanto a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, como a los judíos, por más rebeldes que se muestren, ¿no? Porque muchos ya los estaban dando por descartados. El hecho de que ellos hayan traicionado al Mesías no significaba de que no iba a haber un remanente salvo, ¿no? Dios quería salvar. El mismo apóstol Pablo, vimos la vez pasada que habla con mucha pena, ¿no? Que su corazón es de Israel para salvación, ¿se acuerdan? Porque él tenía un celo, porque él era judío. Pero entonces los cristianos no deberían rechazar a los individuos de esta nación que había traicionado a Dios. ¿Y cómo van a creer si los cristianos no le predican? Pues es igual ahora con los demás. Entonces la iglesia debe enviar misioneros y tú debes ser como un misionero en tu casa, en tu barrio, ¿no? Te animo a que hagas tu grupo conexión, gana a la gente de tu barrio, gana a la gente de tu barrio, eso es lo que tienes que hacer. Hace poco estoy ahí subiendo las fotos poco a poco del grupo de la Noria, y hace tiempo un hermano me decía, pastor, usted sí cuando arma grupo en su casa lo llena al toque, porque simplemente invito, pues, no es nada del otro mundo. Si tú has estado antes en una iglesia carismática, sabes armar una célula y sabes que eso no es difícil. Pero ¿por qué no lo haces? Porque pones como prioridades otras cosas, pues. Antes de predicar el Evangelio y de invocar al Señor para que te conceda los corazones de las personas a las cuales tú le vas a hablar, pones otras cosas por encima. Entonces, quiero que en ese primer punto medites en eso. Hay una necesidad universal de predicación, o sea, de predicarle a todos y que todos prediquemos. Amén. Que te quede en el corazón eso. Verso 16. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esta es otra versión que les estoy leyendo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz y sus palabras llegaron hasta los confines del mundo. Para empezar, la salvación, los judíos siempre pensaban que ellos eran hijos de Abraham, como se lo dijeron a Jesús en su momento, y como también se lo dijeron a Juan el Bautista, ¿no? Y él decía que debajo de las piedras se levantarían muchos hijos de Abraham. O sea, si estos no adoran, adorarían las piedras, ¿no? O sea, así de fácil. Ser hijo de Abraham, o sea, estar en pacto con Dios, ser salvo, no es por etnia. No es porque tú naciste con un ADN judío, porque no existe el ADN judío. Porque si recuerdas, y nos vamos a su genealogía más antigua, ellos son hijos de Abraham según la carne. ¿De dónde es Abraham? ¿Se acuerdan? De Ur. ¿Y dónde queda Ur? Caldea, esa es del imperio caldeo-asirio. O sea, ¿dónde está la raza pura judía? No existe, ¿ves? Los judíos mismos están idolatrando su propia etnia, cuando Dios hizo con ellos un pacto a través de la fe, en una promesa. No tiene nada que ver con la etnia, ¿ves? O sea, incluso un judío tenía un pacto a través de la fe por una promesa del Mesías que habría de venir. No tiene nada que ver con su ADN, con su raza, ¿no? Como dice acá en el verso 16, Israel oyó, pero no creyó. Entonces, el Evangelio es enviado a predicarse a todo el mundo. Ahorita en este tiempo hay una controversia, ¿no? Por las noticias de que hay en la guerra de Israel con Irán. Y me da pena, pero veo pastores que incluso conocidos algunos, y otros hasta de nuestra ciudad, que salen a decir cosas abominables, en serio. Cosas que ya, son cosas que no me sorprenden porque ya las he escuchado desde hace años, sino que como ahora hay más redes sociales que antes, se divulgan más. Dicen que Israel es el reloj profético. ¿Has escuchado eso? Y que Israel es el reloj profético.
También se ponen a discutir en redes sociales. Veo que hay un hermano que anda peleando con ese tema. Si el Israel actual es el Israel, ¿no?, de la Biblia, o si el Israel actual no es el Israel de la Biblia, es solo un país más. Miren, para romper eso de una vez. Acá en Gracia Urbana sabemos que para ser parte del pueblo de Dios, o sea, del Israel, hay que estar en pacto con Dios. ¿Amén? Fuera del pacto no hay pueblo de Dios, no hay niña de los ojos, no hay amada de Dios, no hay ciudad de Dios, no hay pueblo. Y la única forma de estar en pacto, tanto como en el Antiguo Testamento, era a través de la promesa. Y ahora la promesa ya se cumplió. ¿Quién es la promesa? Cristo. Fuera de Cristo no hay pueblo de Dios, no hay ciudad santa, no hay nada. Entonces entendamos algo. El Estado israelí, creado en 1948, no es el Israel de la Biblia, para empezar. ¿Amén? No es el Israel de la Biblia. Es un Estado creado en 1948. Lo demás es un rollo político que ya lo haremos otro día, pero no es el Israel de la Biblia. ¿Ya? Es un país que necesita ser evangelizado, que debemos amar a las personas. Los civiles no tienen la culpa de esa guerra, ¿no?, que es política. Pero ¿qué pasa si Israel, si fuera el Israel? Entonces sí hay una promesa para él. No. Si Israel fuera actualmente el Israel de la Biblia, seguiría siendo el enemigo de Dios, seguiría siendo Babilonia, seguiría siendo la gran ramera, seguiría siendo Sodoma, seguiría siendo Egipto. Y ya no lo es. ¿Ves? Eso fue ese Israel traidor que el Señor destruyó en la gran tribulación en el año 70 después de Cristo, como vemos en Mateo 24, cuando lo profetizó. Ese Israel ya no existe. Gracias a Dios, los ciudadanos israelíes actuales no tienen esa carga, ¿no? A menos que se junten a la religión talmúdica del judaísmo actual. Como ciudadanos, no. El Talmud es un libro, para los que no saben, que es escrito por los rabinos judíos históricamente, donde hasta se blasfema de Cristo. No les voy a mencionar porque sería blasfemar de Cristo, aunque sea como ejemplo desde un púlpito. Búscalo en internet y mira lo que dicen de Jesús. ¿Qué dice el Talmud de Jesús? ¿Cómo es posible que haya pastores que citen rabinos de ahí, que defiendan a ese tipo de cosas, al judaísmo? Como si el judaísmo fuera una especie de cristianismo, pero que todavía no reciben al Mesías. No, son blasfemos. Entonces ellos dirían, pero es que los judíos actuales son la simiente, porque eso es lo que más vas a encontrar. Los judíos pensaban que la simiente étnica eran ellos y por eso les daba derechos. Y muchos cristianos siguen defendiendo de que como ellos son una simiente, a pesar que ya les expliqué que no son, dicen ellos son la simiente. ¿Y no han estudiado su Biblia? ¿Quién es la simiente realmente? Vamos a leer, ¿ya? A ver, vamos a leer varios versículos. Primero vamos a leer a Jesús desmontando esto cuando los mismos judíos le decían eso a Jesús mismo. ¿Eh? Oye, pero ¿por qué te metes con nosotros? Nosotros somos los hijos de Abraham. Juan capítulo 8, verso 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque Jesús le decía, ustedes son esclavos, ¿no?, del pecado. Entonces ellos decían, ¿nosotros esclavos? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que han visto acerca de vuestro padre. Y sabes después que le dice, vuestro padre es el diablo, les dice. Es un linaje del diablo aquellos que niegan al Mesías, pues, ¿entienden? Pero la palabra no enseña, entonces, lo que decían ellos. Vamos a Gálatas capítulo 6. A ver, Gálatas capítulo 6 en el verso 39. ¿Quién es el linaje de Abraham? La misma Biblia nos responde. La misma Biblia nos responde quién es el linaje de Abraham. Dice la palabra del Señor.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, contundentemente también se puede decir, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quién hereda la promesa? La iglesia. ¿Quién es el linaje de Abraham? Los que creen. No tiene nada que ver con el Estado israelí, ¿ves? Es más, esto se escribió en el siglo I, o sea, no tenía nada que ver ni con los judíos que ya estaban ahí. Tú puedes ser judío, griego, islámico, lo que quieras. Tu nacionalidad no te va a dar linaje con Cristo. No te va a ser parte de la familia de Dios. No estás en pacto con Dios. Lo único es la fe. Amén. Y consolidada en tu bautismo. No tiene nada que ver con un judío, ¿ves? Romanos capítulo 2, a ver, verso 28. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos? Capítulo 2, verso 28. Dice así. Pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no era al que vemos, ¿ves? El que se pone su gorrito, sus trapos, eso no. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, o sea, quien está en pacto con Dios, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el verdadero creyente, en otras palabras? El verdadero judío, el verdadero que está en pacto con Dios, es el que lo hace por la fe, no el que nace en ese país. Filipenses 3, en el contexto de que les estaba hablando, incluso acá Pablo es bien duro, en Filipenses 3, Pablo les dice a los judaizantes que trataban de meter sus fiestas, estas fiestas como el Pesaj, panes de la proposición, cosas que ya se cumplieron en Cristo, a la iglesia, y le decía, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Feo, ¿no? ¡Ay! Pablo, qué fuerte que hablas, Pablo. Pero Pablo es así, pues. Pablo no es de cristal. Y les dice de frente. Pero mira lo que dice en el verso 3, antes. Porque nosotros, la iglesia, somos la circuncisión. Porque recuerda que en la Biblia le decían, los judíos decían, nosotros somos la circuncisión y otros son los que no son de la circuncisión, ¿no? Entonces Pablo les dice, nosotros somos la circuncisión. Entonces los judíos se han quedado, oye Pablo, ¿qué hablas? Explica. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, no confío en mí que yo he nacido en una etnia o que me circuncidaron al 8º día nada más. Entonces, ¿quién es la circuncisión? ¿Quién es el verdadero pueblo del pacto? ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? La iglesia. Hermanos, esta es la postura histórica de la iglesia, hasta más o menos casi el siglo XIX. 1830 por ahí se comenzó a inventar esta nueva doctrina de que los judíos eran el pueblo de Dios, los judíos étnicos. Y qué mejor forma de que cambien su escatología, incluso cuando los sionistas, a través de la política, lograron formar el Estado israelí en el 48. En ese tiempo los sionistas les brillaron los ojos y cambiaron su escatología. Si tú lees escatología de Schaffer, o sea, de antes del 48, es más parecida a lo de los hermanos dispensacionalistas sinceros y maduros, como John MacArthur o Elvis Carballosa, por ejemplo. Ellos no idolatran al Estado israelí. Los sionistas son los que idolatran al Estado israelí. Luego, entonces, entendemos que bíblicamente, entonces, el Estado israelí, ni siquiera ya el Israel de ese tiempo, eran el pueblo de Dios. Amén. Ya que el amor de Dios, su amor de pacto, incluso en el Antiguo Testamento, dependía de la fe en la promesa. Amén. El pacto está en la promesa, no en la etnia, en la promesa, la cual se cumple en Cristo. Y por eso ahora todo es en Cristo. Igual era en el Antiguo Testamento, ¿no? Amén. Ahora, entendamos que entonces que estos pasajes de la Biblia nos muestran la necesidad urgente de llevarle al pueblo judío actual el Evangelio, porque están oscurecidos. No debemos decir, es que ellos son la niña de los ojos, están bajo la ira de Dios. Por eso casi no evangelizan en Israel, a ver. No hay iglesias cristianas en Israel. El 1.8% de personas es cristiana nada más. Y eso de ahí nos tenemos que repartir hasta incluso sectas, hasta mormones, así tenemos que repartirlo. La mayoría de los evangélicos, incluso que tienen más capital, norteamericanos y otros, no evangelizan ahí. ¿Qué esperan? No es que va a haber un avivamiento y todos se van a volver cristianos.
Y si pasara eso, ¿qué pasaría? Ahora sí son el pueblo de Dios. Porque tú dices que deben estar en pacto. Si se salvara toda la población israelí judía actual, toda, en un avivamiento, se convertirían en judíos mesiánicos, en cristianos israelíes. Y dejarían el judaísmo, porque la palabra judío no tiene nada que ver, pero judío ya no soy judío, ahora soy cristiano. Amén. Porque ellos son israelíes en realidad. Judío es la religión. Entonces se convertirían en cristianos israelíes. Y si, como puse en un post que hice porque estaba reflexionando un poco hace unos años, porque esto lo hice hace unos años de reflexión, si esta conversión nacional los llevara a cambiar sus leyes, ese Estado de Israel desaparecería. Ya no sería ese Estado de Israel actual, sería algo más parecido al Imperio de Jerusalén, que hubo en el siglo entre el 11 y 13. Pero esta vez es diferente, ¿no? Hecho con gente que realmente nació de nuevo, ¿no? No con solo gente que lo conquistó. Pero no tendría igual nada que ver con el Estado israelí basado con religiones talmúdicas, ¿no? Entonces, punto 3, ¿qué vemos acá? ¿Por qué hemos observado la oscuridad de Israel actual y la del tiempo de Dios, ¿no? Para entender que la misericordia es para todos. Porque cuando vemos a alguien que está en oscuridad, ¿qué decimos? Entonces Dios lo va a destruir. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que los maten? No. Queremos que Dios los salve. Oremos para que algún día haya misiones a Israel. Porque en Israel, si tú te vas a hacer una misión seria, no esos misiones que se van a pasear, se van a comprar esos gorros que se ponen así, una cosa de locos. Así. Eso no son misiones, eso es hacer turismo. Anda, párate y diles a los rabinos en el muro de los lamentos, arrepiéntete y cree en Yeshua, ya si quieres, así en su idioma. Ahí dile pues, a ver qué te pasa. Allá te persiguen. Incluso si tú eres cristiano y mucho hablas de Cristo, te botan de tu trabajo. Son celosos con su religión, pues. Hay que orar al Señor que abra puertas para que haya más misiones verdaderas. No solo gente que se va a hacer tours y que idolatran la cultura judía. Lamentablemente es así. Que el Señor nos ayude, porque cuando nosotros vamos a hacer tour, idolatrar la cultura judaizante, porque ni siquiera son los judíos del siglo I, como te repito, estamos haciéndoles daño. Es como decir, vete al infierno, pero voy a disfrutar de tu país y de tu cultura. Voy a idolatrar tus formas, pero no me importa tu alma. Eso les estamos diciendo. Nosotros debemos amar realmente. Así como cuando rechazamos la cultura del Islam, así también tenemos que rechazar eso. Y amarlos y esperar que Dios los salve. Bueno, punto 3, vamos al verso 19. Acá hay un principio que es que realmente debemos entender que Dios salva soberanamente, pero nos ha enviado a nosotros a predicar el Evangelio. No podemos nosotros estar presuponiendo de que otro lo va a hacer, ¿no? Hay hermanos que siempre están pensando, no, el evangelismo, me acuerdo que les conté una vez en un sermón, hace años en una iglesia bautista, nos íbamos a ir a evangelizar a Cartavio, y me decían, no, el evangelismo es para los jóvenes, así dijo una hermana. Otra hermana dijo, el evangelismo es para el equipo de evangelismo. ¿Qué? ¿Y todos ustedes no son el equipo de evangelismo? No, todos somos el equipo de evangelismo, ¿amén? Todos. Entonces, dice acá que el verso 19 dice que Dios ha provocado a los judíos con un pueblo que no es su pueblo, ¿no? Pero que lamentablemente para ellos fue hallado de los que no le buscaban. Nosotros, los gentiles, no lo buscábamos. Ellos lo tenían todo. Tenían la Torá, tenían la ley y los profetas, ¿no? Tenían al sacerdocio. Era que tenían todo servido para que sean la luz ante el mundo. Pero lamentablemente terminaron siendo la misma oscuridad. Ahora, debemos entender entonces que el Señor ha puesto a la iglesia con un llamado de ir hacia esas naciones, a todos los tipos de personas, a los judíos, a los gentiles y a todos los tipos de personas que haya. Ahora, ¿cómo lo vamos a vivir en nuestra vida? Si Dios te ha llamado a ti a que urgentemente prediques el Evangelio, aún a las personas difíciles o religiones como las mencionadas que se van a cerrar, ¿vas a tener miedo
¿O realmente vas a disponer tu corazón a comenzar a obedecer a Dios en esta área? ¿No? Porque ser cristiano y ser obediente no es cosa de que ahora digas, no, yo ya no tomo, ya no fumo, ya no vendo mi dignidad, no, ya no me drogo, ya ahora soy honrado, ¿no? Está bien, gloria a Dios, porque ha cambiado tu corazón. Y hay un estándar moral que comienza a notarse en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con la gran comisión? De ir y hacer discípulos. Hermano, te voy a decir algo. Nosotros siempre predicamos las doctrinas de la gracia y siempre te voy a decir esto. Todo es por gracia, ¿ya? La salvación es por gracia. Yo soy el primero que ustedes saben que en muchos sermones soy enemigo del legalismo, ¿no? No me gustan los legalistas. Para mí, como dice el pastor Sugel Michelén, es el cáncer, es el enemigo del evangelio. Pero cuando tú desobedeces un mandato de Dios que sí está en la Biblia y está claro, ahí no es legalismo que yo te diga que lo hagas, ¿no? Te estoy advirtiendo que si no lo haces, estás evidenciando que no has nacido de nuevo. Y la gran comisión, hacer discípulos, es la evidencia de que tú eres creyente. Ahora, recuerda lo que te estoy diciendo, hacer discípulos. Hacer discípulos no es, oye, te invito a mi iglesia, pues. O sea, no está mal invitar a la iglesia, pero tú estás haciendo un seguimiento a esta persona. Porque es fácil captar gente. Hace años hubo una iglesia que apoyó un festival por la muerte, creo que se llamó, y por la vida. Y hubo como 5,000 salvos, entre comillas, 5,000 personas que hicieron una decisión. Y según me contaron en la iglesia X, lamentablemente no los discipularon, o sea, los llamaban así, ¿cómo está? O sea, ¿te das cuenta? Son 5,000 personas que aunque sea dijeron, ya, quiero que me hablen de Dios, ¿no? Porque no son salvos, pues, ¿no? No hicieron una decisión para Cristo, pero tú sabes que de repente no son salvos así nomás. Entonces, tenían la oportunidad de armar equipos, de convocar iglesias y de discipularlos. No solo decirles, oye, te llamamos para invitarte, pero... No, así no es, pues. Visítalos, discipúlalos. Y ahí se pudo haber salvado mucha gente. Por eso, conectar puedes hacerlo. Nosotros podemos conectar. Y no es malo, ¿ves? No es malo. Pero de ahí que se va a tomar ustedes la labor de discipular. Por ejemplo, si acá hubiera un montón de personas nuevas, ¿tendría alguno de ustedes la cara de palo de decir, no, Paz, es que yo no soy líder, pues encárgale que discipulen los líderes? Tú tienes que discipular, tú. No solo el líder, todos tienen que discipular. No, que es que yo no soy líder, dicen. O sea, el llamado a ser discípulos, queridos hermanos, es para todos. Y de hacer discípulos a las naciones es para todos, para todos. No hay nada que hagas en el servicio de la iglesia que pueda reemplazar eso. Nada de eso va a equilibrar la balanza a tu favor. Y ya saben, no te lo estoy diciendo como legalismo, te estoy diciendo obedece a Dios. Simplemente te estoy diciendo eso. Obedece al Señor. No justifiques en tu corazón y en tu mente nada que te impida discipular, porque luego te vas a arrepentir. Amén. Con esto te lo dejo. Esa es la necesidad. Esa es la necesidad y la urgencia que nos pone el apóstol Pablo en su palabra. Predique el evangelio. Aún a las personas más difíciles. Aún a los traidores de Dios, ¿ves? A los traidores, anda, predícales. No, ese es un traidor, ya me sacudo las sandalias, dicen. Claro, que es fácil para ti, ¿no? No, a todos hay que amarlos. Ámalos, sin condiciones. Porque acuérdate que en algún momento de tu vida tú has sido uno de los traidores también. ¿O no? Todos hemos sido, ¿no? En algún momento de nuestra vida hemos sido uno de los traidores. Entonces, no es fácil predicarles solo a las personas que son accesibles. Amén. Que Dios nos ponga en el corazón entonces, querida iglesia, que Dios nos ponga en el corazón el querer como el hacer, el obedecerle, el ser sinceros con Él y transparentes y decirle, Señor, acá estoy. Aunque sea, quiero discipular uno por uno, pues. Pero hazlo. No te engañes, no es que yo sirvo en otra cosa. No, no sirves en nada. No sirves para nada. Si tú no haces discípulos, el que no sirve haciendo discípulos, no estás haciendo más que activismo. Pero sin embargo, si haces discípulos, estás evidenciando que realmente estás avanzando al reino. En serio. Yo a veces no quiero ser duro, pero siempre soy duro. Porque es necesario, pues, queridos hermanos. Si no,
estamos mal. ¿Sí? Espero que Dios toque tu corazón realmente y te haga meditar en esto, ¿no? No te puedes quedar ahí sentado mientras las personas se van al infierno, mientras los judíos se van al infierno. Tú no seas como esos cristianos light, ¿no? Como esos ridículos que aplauden las banderitas de Israel. Tú no seas así. Tú no seas así. Sé radical tú. Yo voy a discipular. No les voy a dejar que se mueran. No los voy a dejar que se vayan al infierno pensando de que son el cristianismo 2.0. Nunca, hermanos, jamás. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por la urgencia de tu llamado, por abrir nuestros ojos, porque tu palabra nos despierta, porque tu palabra nos muestra, porque tu voz es la única que abre nuestro corazón, que rompe el barbecho, que rompe el caparazón. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer. Levántanos, Señor, del piloto automático. Haznos ver la necesidad, Señor. Pon esa carga sobre nosotros, que nos surja, más que cualquier cosa en esta vida, ser obedientes a tu llamado, Señor. Perdónanos por no haber sido fieles a tu llamado, tal como tú quieres que esta iglesia local lo sea, Señor. Pero acá estamos dispuestos como vasos de barro para llevar ese tesoro maravilloso que es tu evangelio, que eres tú mismo, Señor, porque tú eres el evangelio. Pon en nuestro corazón, Señor, en cada corazón, en cada hombre que disipula, en cada mujer que disipula. Ayúdanos, Padre Santo, no importa la edad que tengamos, Señor. Pon en nosotros carga por nuestras personas cercanas y hasta incluso con las personas que no conocemos. Pon carga por nosotros. Queremos amar nuestra ciudad, Señor. Queremos amar la ciudad más que nadie, Señor. Queremos dar un testimonio de amor por la ciudad, llevándoles el regalo más precioso que tú nos diste cuando no lo merecíamos.